doy paso a la primera sesión de este día, que va a tratar sobre las monedas soberanas digitales, sus riesgos y ventajas para los consumidores. La ponente de esta sesión será doña Natalia Martín, que es doctoranda en Economía y Empresa por la Universidad de Málaga. Cuando quiera, doña Natalia. Hola, ¿se ve todo bien? Perfecto. Pues Sí. buenos días y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo para mí estar aquí, aunque sea virtualmente. Antes de empezar, eso sí, una exención de responsabilidad. Simplemente dejar claro que las opiniones y el contenido de esta ponencia simplemente reflejan mi opinión a título personal y pueden no coincidir con aquellas del Banco Central Europeo. Entonces, el objetivo es hacer una breve introducción a ver en qué se trata la propuesta de monedas digitales públicas que están haciendo los bancos centrales en la actualidad y también ver siempre desde la perspectiva del consumidor cuáles son los beneficios y riesgos potenciales. Entonces, un breve repaso sobre qué son y la motivación tras esta propuesta de innovación financiera para luego pasar eso, beneficios, riesgos y algunas consideraciones finales. Entonces, para entender qué son las monedas digitales públicas o monedas digitales de los bancos centrales, yo creo que es indispensable echar un vistazo primero a los tipos de dinero que tenemos disponibles en la actualidad. Entonces, si empezamos por el dinero público, dinero que es fiduciario, por tanto inconvertible, y que se ubica en el pasivo del Banco Central, tenemos a día de hoy disponibles dos tipos de pasivo del Banco Central. En primer lugar, el dinero en efectivo y en segundo, los depósitos en el Banco Central. El dinero en efectivo tiene acceso universal, cualquiera puede acceder a él y utilizarlo para realizar una transacción, si bien su formato físico limita su uso casi en exclusiva a aquellos pagos que se realizan pues, de persona a persona, ¿no? con presencialidad. En el caso de los depósitos en el Banco Central sí tienen formato digital, sin embargo no tienen acceso universal, sino que únicamente pueden acceder a él ciertas entidades financieras que tienen esa autorización para tener una cuenta en el Banco Central. Sin embargo, en el seno del sistema financiero se generan promesas de pago y estos pagarés los utilizamos en nuestro día a día, el consumidor los utiliza a modo de dinero, si bien recalco aquí que son sustitutos monetarios porque en última instancia su valor depende de que ese pagaré sea repagado. ¿Y cómo se hace esto? Pues en forma de dinero puro, es decir, generalmente en dinero en efectivo. Y es esta confianza en su repago lo que nos hace utilizarlo en nuestro día a día para realizar transacciones. Aquí he hecho una clasificación de tres tipos, bastante genérica y con bastante manga ancha. Tenemos en primer lugar dinero de los bancos comerciales. Pensemos aquí en la cuenta que respalda cualquier transferencia bancaria que hacemos o los pagos que realizamos con tarjetas de débito o crédito. También dinero electrónico, y aquí tengo en mente los servicios que ofrecen empresas como PayPal, y algunas monedas estables. Pongo algunas porque me refiero a aquellas donde se puede identificar claramente quién es el deudor que tiene que hacer frente a este pagaré, a su demanda o a su vencimiento. Entonces, estas tres opciones tienen formato digital y lo que vemos es que en la era actual en la que nos encontramos, la era digital, donde cada vez son más importantes y más frecuentes las transacciones digitales, el consumidor únicamente tiene acceso a medios de pago de carácter privado, porque el dinero del Banco Central, como veíamos, el que era universal era físico y el que era digital tenía acceso limitado. Y precisamente es aquí donde surge todo este debate y la propuesta de las monedas digitales de los bancos centrales, que no es más que crear un nuevo pasivo del Banco Central que encarne una combinación de acceso y formato, acceso universal y formato digital, que hasta entonces, hasta que se abre este debate, no existía, con la idea de dejar espacio en el balance del Banco Central al consumidor, cosa que en el mundo digital lo pierde por completo, como vemos. Este tema, simplemente echándole un vistazo al interés que despierta en Google Trends a lo largo de los últimos 5 años, vemos que está en auge, que el debate está en plena ebullición durante este año, precisamente porque ha sido el año donde de forma masiva todos los bancos centrales han dado a un paso adelante y están activamente investigando este tema e incluso, como veremos, hay algunos que ya están bastante avanzados en esta investigación. En estos gráficos, que me resultan muy interesantes, los expone el Banco de Pagos Internacionales en un paper de reciente publicación que se realiza en conjunto con diversos bancos centrales. Vemos en el gráfico de la izquierda que a fecha de 2019 el 80% de los bancos centrales ya decían estar investigando sobre este tema.
Además, en la perspectiva o en qué se centran a la hora de realizar estos análisis, vemos que su mayoría consideran monedas digitales abiertas a pagos minoristas, es decir, abiertas para el consumidor y de acceso universal, y hay solo una minoría que plantea estas monedas de acceso restringido. Y además, no solo tenemos una gran cantidad de bancos centrales en la fase de diseño, de experimentación y de estudio, sino que ya hay una pequeña cuantía de ellos, algunos que han dado un paso adelante, han pasado a la siguiente fase y están desarrollando pilotos, incluso ya están probando estas diferentes opciones. Aquí, si esta ponencia fuera hace un mes, diría que no hay ningún banco central que haya emitido nada, pero en este caso ya ha cambiado, ya ha salido al mercado la primera, ha sido el caso de las Bahamas, que emitió en octubre del mes, a mitad del mes pasado, en octubre, perdón, la primera moneda digital pública, moneda digital de Banco Central de este siglo. Y también tenemos otros países muy avanzados en esta carrera, que son China y Arabia Saudí, que ya están en fases de prueba piloto, y Suecia, que si no me equivoco pasará a esta fase en breve, eso es de esperar que esto suceda. Entonces, esta propuesta responde, como decía, al uso creciente de esos pagos digitales y obviamente todas estas innovaciones que estamos viviendo en el mundo de las fintech y de las big tech para ofrecer posibilidades de pago, sobre todo pagos a nivel internacional distintos a los que tiene el consumidor disponible, es lo que abre la veda a este debate, cuyo fin no es otro que mantener acceso a la moneda de curso legal en formato digital que complemente y no sustituya a su formato físico. Y esto es muy importante porque de forma sistemática en todos los informes las autoridades monetarias reiteran que el objetivo no es sustituir ni derogar el efectivo desde el lado de la oferta, sino que la idea es la coexistencia de ambas. Y algunos también plantean esto como una adaptación del dinero público a las nuevas necesidades que tiene el consumidor. Aquí lo curioso es que la demanda final es incierta, ¿no? Porque al fin y al cabo, como veíamos anteriormente, ya tenía varias opciones. Claramente la más utilizada es el dinero de los bancos comerciales. Para realizar pagos electrónicos, el consumidor ya cuenta con varias opciones. Entonces, no todo consumidor puede percibir la propuesta de valor de la moneda digital de los bancos centrales como superior a lo que ya tiene. Y esto haría que la demanda final es completamente incierta. No solo incierta, sino que además es muy heterogénea entre jurisdicciones, ¿no? Porque cada jurisdicción tiene sus características respecto al contexto de pagos, de sistemas de pago digitales a los que los consumidores tienen acceso. Entonces, lo importante es analizar, y esto respalda la fase exhaustiva de análisis en la que están inmersos los bancos centrales, es analizar que haya una necesidad real de estas monedas, porque su emisión no está libre de riesgo. Y si finalmente la demanda estimada es puramente residual, tal vez no sea justificable asumir estos riesgos. Y además, para añadir aún más complejidad al tema, el rango de alternativas de diseño es inmenso y las aristas de su especificación funcional hace que yo creo que vamos a ver monedas digitales muy diversas entre países, entre aquellos países que decidan finalmente emitirlas. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Si el acceso por parte del consumidor va a ser en una cuenta a título personal o va a ser un token o un vale que no va ligado a mi identidad personal, como es el dinero en efectivo. Si voy a acceder, si en el caso de que sea una cuenta ligada a título personal, si voy a acceder a ella de forma directa, interactuando con el Banco Central o va a estar intermediada por un banco comercial. O incluso si se va a mantener el Banco Central como intermediario y va a ser el custodio del libro mayor, o se van a utilizar técnicas de registros distribuidos y se va a descentralizar esa validación. Y otros diseños, opciones de diseños, pues si va a haber límites a la cuantía máxima que un titular puede tener o si va a haber algún sistema de incentivo tras su diseño. También es algo que pone de relieve el Banco de España cuando dice que el concepto es relativamente difuso y que además es tan diverso que los análisis suelen ser parciales, muy enfocados en un tipo de moneda digital de Banco Central con unas características específicas. En mi caso voy a intentar poner de relieve los beneficios y riesgos que, a mi parecer, son comunes a un gran rango de opciones de diseño y por tanto son los más directos o los más analizados desde luego en la literatura. Entonces, los beneficios potenciales para el consumidor
El primero de ellos se desgrana de lo que yo comentaba al principio. Como veíamos, los medios de pago que tiene a disposición el consumidor en el momento, en la era digital, en el momento en el que nos encontramos, son de naturaleza privada. Y por ser de naturaleza privada, como veíamos, son promesas de pago. Es decir, su valor facial o su valor intrínseco se mantiene siempre y cuando la confianza de que esa promesa va a ser repagada no se erosione. Entonces, lo que no podemos olvidar es que por ser un pagaré lleva un riesgo de crédito o de impago. Aquí me gusta mucho la terminología que utiliza Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su nuevo libro, que habla de este tipo de dinero como dinero frágil asegurado. Frágil precisamente por tener riesgo de crédito y asegurado porque tenemos un respaldo institucional, tales como los fondos de garantías de depósito o el rol de la banca central como prestamista de última instancia. También en el caso de España, la creación de la unión bancaria y el mecanismo de resolución bancaria que trae consigo es una institución que hace que asegure o dé seguridad a esta promesa de pago, y al fin y al cabo en nuestro día a día, si nos damos cuenta, estamos utilizando de forma equivalente una promesa de pago, es decir, el dinero bancario, que aquello a lo que da derecho esa promesa de pago, ¿no? Aquello en lo que será pagado. Utilizo de forma independiente efectivo que mi tarjeta de débito, pero sin embargo uno de ellos lleva un riesgo de crédito que constantemente pues desdeño, porque sé que hay un entramado institucional detrás que hace que este riesgo sea muy cercano a cero. Sin embargo, como vemos, esta confianza no es constante en el tiempo y también es muy heterogénea a nivel internacional, y nos deja en ciertos momentos y en ciertos países épocas de pánicos bancarios, que es cuando se erosiona la confianza en el sector bancario, sale a reducir este riesgo de crédito y se huye hacia dinero seguro. Aquí cuando hablo de dinero seguro me refiero a dinero del Banco Central, que no es convertible, y pongo seguro como un asterisco porque no quiero decir que esté libre de riesgo. Ambas formas de dinero comparten riesgo fiduciario, riesgo de que el valor real de esa moneda no se mantenga constante, riesgo al fin y al cabo de inflación, y también comparten riesgo operativo asociado a que el sistema que los respalda pues tenga fallos. Sin embargo, el diferencial, si bien ambas dos opciones comparten este riesgo fiduciario y riesgo operativo, el dinero privado además entraña riesgo de crédito o de impago. Entonces, en la era digital, la cartera de medios de pago del consumidor cada vez va a tener una mayor representación de la parte de oferta privada y, por tanto, mayor riesgo de crédito. Aquí es uno de los potenciales beneficios para el consumidor de estas monedas digitales del Banco Central. En segundo lugar, quería realzar la importancia de la inclusión financiera en el mundo digital. Y es que en 2017, este análisis del Banco Mundial pone de relieve que 1.700 millones de adultos no tenían acceso a una cuenta bancaria. ¿Por qué es importante el acceso a una cuenta bancaria o lo que llamamos la inclusión financiera? Porque esta cuenta bancaria suele ser el primer producto que se contrata y suele ser una llave hacia otros servicios financieros básicos, tales como la financiación, la inversión y también los sistemas de pago electrónicos. Entonces, encontramos una cantidad de gente muy considerable en situación de exclusión bancaria. Sin embargo, aquí hay mucha heterogeneidad y tenemos países como Afganistán o Sudán del Sur, donde la inclusión bancaria apenas alcanza el 10% de la población, y sin embargo países como Dinamarca, Noruega y España, donde es prácticamente la totalidad de la población la que tiene acceso a esta cuenta. Entonces aquí esta exclusión se explica por dos motivos generalmente. El primero, motivo geográfico, es decir, la gente se ubica en zonas remotas o en núcleos de población muy pequeños, donde no hay sucursales ni hay cajeros automáticos, al que no tienen acceso a esta cuenta bancaria. Y aquí, si estas monedas digitales se diseñan para que se ponen disponibles en formato móvil, tenemos esta barrera superada, sobre todo porque algo muy interesante es que la mayoría de gente que está en situación de exclusión financiera sí tiene acceso a un teléfono móvil. Entonces, es un primer beneficio de estas monedas para la inclusión financiera. Y el segundo es que la barrera de entrada a la creación o a tener una cuenta bancaria en muchos casos es la falta de una identificación digital. El sector bancario tiene que cumplir ciertos procedimientos relacionados con el conocimiento del cliente, por lo que tienen que poder identificarlo. Entonces, esto es algo que explica muy bien el Banco de España en su informe sobre este tipo de monedas. El generar un registro de pagos en formato de CBDC
que asocia a un cliente podía otorgarle cierta información y cierta identificación digital para que posteriormente pueda ser dado de alta en una entidad financiera, en un banco comercial, y por tanto romper esta barrera de acceso a una cuenta bancaria que existe en la actualidad. Entonces aquí veríamos un segundo beneficio potencial para el consumidor de estas monedas y de nuevo me reitero, muy heterogéneo y con una importancia relativa muy dispersa entre los diferentes países. En tercer lugar, vemos diferentes beneficios y cómo puede esto renovar, modificar y mejorar el sistema de pagos digitales que tenemos en la actualidad y puede ayudar a que sea más resiliente y más eficiente. Para empezar, el panorama de proveedores de sistemas de pago tiene unas características muy concretas y es que hay unas economías de escala y un efecto de red en este mercado que son muy, muy importantes, porque al fin y al cabo lo atractivo que es para un consumidor adicional contratar cierto sistema de pago es mayor, aumenta ese atractivo a medida que más gente lo utiliza. Entonces, ¿qué hace? Que esto tienda a generar un mercado concentrado e incluso en ocasiones dar lugar a monopolios naturales. Y en este caso, esta concentración puede ser excesiva, especialmente porque se trata de un sector estratégico que vertebra la economía en su totalidad y cualquier disrupción en este sector puede suponer problemas de seguridad nacional e internacional. Entonces, el tener al sector público como un competidor adicional puede implicar una restricción externa a que estas empresas que concentran el poder hagan un uso excesivo de este poder de mercado. Por ejemplo, en el caso de Europa, la mayoría de pagos minoristas con tarjetas se hacen vía Mastercard o vía Visa. Y también aquí hay cuestiones relacionadas con la soberanía nacional porque siempre se pone de relieve para el caso de Europa que las empresas de las que dependemos pues no son de origen extranjero, de capitalización extranjera. Entonces, en segundo lugar, también se presenta esta innovación financiera, estas monedas digitales de los bancos centrales, como un posible catalizador que pueda además dar soporte a nuevas innovaciones. Y aquí lo que tenemos en mente sobre todo son los pagos transfronterizos. Actualmente este sistema de pagos transfronterizo es muy complejo y también ineficiente porque supone una cadena de operaciones que son de distinta naturaleza entre entidades ubicadas en distintas jurisdicciones, con distintas regulaciones, distinta normativa, no hay estándares internacionales, distintas formas de operar, distintos horarios de apertura, distintos usos horarios. Entonces, al fin y al cabo, generamos una cadena de muchísimas fases, muy lenta, que en ocasiones no se sabe bien en qué paso concreto está una transferencia y que además aumenta su coste, ¿no? El otro día revisaba datos del Banco Mundial y en el caso de las remesas de extranjeros que quieren enviar dinero de vuelta a casa, era paradigmático no solo por el tiempo que tarda, sobre todo al compararlo con lo instantáneo de enviar un email a cualquier parte del mundo, sino también que para enviar aproximadamente $100 el coste se iba a un 7%, incluso más de esta cuantía, el coste de hacer una transferencia transfronteriza. Entonces, aquí, si vemos coordinación internacional entre bancos centrales que emitan esta moneda digital, podemos reducir este número de etapas, porque al fin y al cabo sería solo el liquidar o asentar el pago entre un banco central y otro, ¿no? Y todo ese entramado a través de entidades financieras varias, pues nos lo ahorraríamos. Y por último, también puede ayudar a configurar un sistema de respaldo al actual. Aquí hay que tener en cuenta que no solo valdría emitir una moneda digital de Banco Central, sino que también se tendría que generar un sistema de pago asociado a esta moneda que sea distinto y no comparta ninguna infraestructura ni ningún proceso con el que ya existe, ¿no? Por si en caso de disrupción a cualquier etapa del sistema de pagos que tenemos en la actualidad, poder utilizar este como plan B o como respaldo. Entonces, estos son los beneficios en el ámbito del sistema de pagos digitales. Y aquí hay una cosa muy interesante y es que los beneficios están muy bien analizados, muy bien desgranados y son los que planteo, son los que se ven de forma frecuente en la literatura. Sin embargo, a la hora de ver los riesgos para el consumidor, como al fin y al cabo no estamos retirando ninguna de las opciones, simplemente es añadir una más, no es fácil ver riesgos directos, ¿no? Y siempre los riesgos
son mediante, en este caso, como vamos a ver, mediante el sector financiero y sobre todo mediante el sector bancario. Entonces, estos riesgos para el sector financiero emanan de las implicaciones que tiene emitir una moneda digital de Banco Central. Es que si nos lo planteamos, ¿qué es emitir de forma exitosa esta moneda? No es más que exista una demanda y que exista un uso por parte del consumidor. Por tanto, necesariamente vamos a ver una sustitución. El consumidor va a dejar de utilizar X activo líquido que hoy en día utiliza para realizar pagos digitales y va a utilizar en su lugar esta moneda. Si esta sustitución se hace desde el efectivo, es decir, dejar de utilizar el efectivo para pasar a utilizar este tipo de monedas, sería un indicador de éxito, ¿no? Y acompañaría a la digitalización de la economía y a priori no tiene por qué ser problemático. Sin embargo, no es trivial si ocurre desde efectivo o desde otro activo cuando se trata de depósitos bancarios, porque como veíamos de las opciones que tiene el consumidor de naturaleza privada para realizar pagos, la más común es el dinero bancario y por tanto es de esperar que haya cierta sustitución y que el consumidor decida migrar desde depósito bancario hasta moneda digital pública o moneda digital soberana. Entonces aquí ya de primera instancia vemos que hay un potencial disruptivo para la financiación del sector bancario, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una fuente de financiación para el sector bancario que es muy barata y bastante estable, porque en su mayoría está cubierta por el Fondo de Garantías de Depósito, con lo que no es muy elástica o muy sensible a pánicos bancarios. Entonces, aquí la magnitud que puede alcanzar esta migración, si bien cierta cuantía yo creo que es esperable e incluso indicador de éxito, al igual que cierta migración desde el efectivo, puede llegar a tener magnitudes considerables y de importancia sistémica y también puede llegar a suceder con una velocidad tan rápida que cause una disrupción para el modelo de la banca. ¿Y por qué puede ser su magnitud considerable? Pensemos que si bien el objetivo y la función del dinero que venimos o que se intenta revolucionar aún más con esta emisión de estas monedas es su función como medio de pago, nada impide que para el consumidor esto sea, nada impide a priori que para el consumidor sea atractivo como un depósito de valor o como un vehículo de inversión. Al fin y al cabo, como veíamos, a diferencia de estas monedas, los depósitos bancarios tienen un riesgo de crédito, entonces para yo preferir un depósito por encima de esta moneda necesito una rentabilidad que compense ese riesgo de crédito adicional. Entonces aquí hay que ver cuál es el diferencial en el perfil de rentabilidad-riesgo que ofrecen los depósitos con el que ofrece o podría ofrecer, depende de cómo se diseñe, esta moneda, para evitar que haya una migración excesiva con una relevancia sistémica desde depósitos bancarios a la vista o a corto plazo hacia estas monedas digitales de los bancos centrales. Y esto adquiere una especial consideración en el caso de crisis financieras, porque aquí veríamos una pérdida abrupta de confianza en el sector bancario y, por tanto, el riesgo percibido para el consumidor de tener un depósito aumenta y tal vez la rentabilidad asociada a este mayor riesgo no puede aumentar. Y aquí que veríamos un pánico bancario, una migración tremendamente rápida, ¿no? Aquí lo he llamado pánico bancario flash, que no contaría con los mecanismos naturales para frenarlo que cuentan en la actualidad la conversión durante estas épocas de pánico financiero, la conversión a efectivo u a otros activos líquidos. Y aquí tengo en mente, por ejemplo, que la conversión a efectivo tiene límites o desincentivos relacionados con los costes de transacción y de almacenamiento. Y en el caso de otros activos líquidos, que son activos refugios en casos de crisis financieras, como por ejemplo deuda soberana de algunos países, ese aumento de demanda generaría un aumento en su precio. Por lo tanto, veríamos aquí un mecanismo de mercado que actuaría para desincentivar esta migración excesiva. Entonces, aquí a priori, si se emite una CBDC que no tiene límites a su adquisición y que además su convertibilidad a la par se mantiene 1 a 1 con efectivo, entonces no veríamos ningún límite que pueda frenar este riesgo de desintermediación cíclica. Entonces, aquí es complicado ver hasta qué punto esto puede pasar, pero sí es cierto que el sector bancario cuenta con alternativas para financiarse en caso en el que pierda
cierta cantidad de depósitos a la vista o a corto plazo, independientemente de la magnitud que estos puedan tener. Por ejemplo, en primer lugar, atraer depositantes, es decir, ofrecer una prima de rentabilidad que supere con creces ese diferencial de riesgo de crédito que supone. Esto pongo aquí difícil en el contexto actual donde el margen de intermediación de la banca ya está bastante estrecho y en un entorno de tipos de interés bajo. Otra opción que tendría el sector bancario es aumentar las comisiones o gastos de gestión. A priori me parece que esta fuente de financiación puede llegar a ser escasa, sobre todo si esa migración adquiere magnitudes considerables. También otra opción es acudir al mercado de capitales. Históricamente, el mercado de capitales da un tipo de financiación que es más costosa y más inestable, es más sensible a la salud del balance del sector bancario y, por tanto, si bien puede ser positivo porque implicaría una disciplina de mercado superior a la que implican los depósitos, la banca puede enfrentarse a mayores costes de financiación. Y por último, otra opción que puede darse es aumentar la liquidez del Banco Central, si bien pienso que esto puede ser políticamente sensible porque convertiría aún más al Banco Central en un depositante clave para este sector. Entonces, el peor escenario posible en el que este riesgo se materializa y se contrae el balance de la banca, como pongo aquí el riesgo de desintermediación bancaria, veríamos una menor oferta de crédito bancario y, por tanto, acabaríamos pues encarando mayores costes de financiación o acudiendo en mayor medida al mercado de capitales. Aquí este riesgo está siendo identificado, creo que por todos los bancos centrales que están trabajando en estas monedas y se plantean propuestas de diseño que pueden limitar que este riesgo se materialice, porque al fin y al cabo el objetivo es que estas monedas se utilicen de forma generalizada y su adopción sea fácil y muy conveniente como medio de pago sin llegar a utilizarse como vehículo de inversión. Entonces, uno de las propuestas de diseño, yo creo que más interesantes, pongo aquí dos. La primera de ellas sería límites por titular, es decir, poner un tope a la cuantía de CBDC que puede tener un consumidor, intentando que satisfaga con creces las necesidades que tiene para realizar pagos internacionales sin que se pueda utilizar simplemente para almacenar valor. Y también otra propuesta de diseño, yo creo que a mi juicio la que recibe más atención en la literatura y recientemente pues, planteada por Vincel y también Panetta, es establecer desincentivos por tramos. ¿Qué significa esto? Hay una cuantía que está completamente libre de tipo de interés. Por ejemplo, ellos calculan alrededor de unos 3.000 euros para el caso de la eurozona, porque suele ser la cantidad media que cada persona tiene para realizar pagos. Entonces, esto estaría completamente libre y a partir de ahí, cualquier cuantía adicional de estas monedas que queramos demandar estaría sujeta a un tipo de interés negativo que desincentive su adquisición y, por tanto, suponga un freno prácticamente natural en estas épocas, como veíamos, de crisis financiera y evitar tensar aún más las condiciones de financiación del sector financiero. Entonces, para ir cerrando ya, como decía, lo importante es diseñar una moneda digital de Banco Central que sea atractiva como medio de pago sin llegar a ser depósito de valor. Y aquí no hay un posicionamiento unánime respecto a cuán importante es este riesgo de desintermediación bancaria. Y es que no es fácil cuantificarlo y a lo mejor en algunas jurisdicciones pues podemos estar exagerando, ¿no? A lo mejor el consumidor percibe claramente el diferencial que le otorgan los depósitos, ¿no? Esa mayor rentabilidad como para que no tenga ningún incentivo ni tampoco perciba un gran riesgo en una época de crisis financiera como para que se dé esta migración de forma a gran escala, con magnitud sistémica. Y también creo que es muy clave si es asumible o no este riesgo. Y aquí encontramos el aspecto yo creo que muy interesante y es que aquellas innovaciones desde el sector de las fintech, big tech, el sector de los servicios de pago, que han actuado como catalizador y que han impulsado a abrir este debate sobre las monedas digitales de los bancos centrales, también supone una disrupción para el sector bancario y también
están ofreciendo vehículos de inversión que están compitiendo con los productos de ahorro que ofrece el sector bancario. Y aquí pongo el caso de China, donde tenemos algunos proveedores como Alipay o WeChat, si no me equivoco en el nombre, que lo que están haciendo es operar como fondos de inversión que operan en el mercado de dinero y a partir de aquí entrar a competir por esos depositantes con el sector bancario. Lo que se está viendo en este país es pues una caída en la intermediación bancaria, en el tamaño del balance de este sector. Entonces aquí es difícil ver hasta qué punto esta dinámica se va a dar, ocurra o no ocurra esta emisión de estas monedas digitales del sector público. Entonces, el contrafáctico no CBDC no es fácil de caracterizar para el caso del sector bancario y creo que es un debate muy clave. Y ya, por terminar, a juicio personal, creo que el reemplazo de dinero público por dinero de naturaleza privada no debería estar motivado por la falta de adaptación tecnológica que yo creo que visiblemente tiene el sector público respecto a las monedas que pone a disposición del consumidor. Y también, y ya con esto termino, como veíamos anteriormente, todas esas jurisdicciones o todas esas autoridades monetarias que están estudiando el tema de las monedas digitales soberanas, a día de hoy la mayoría no se han pronunciado respecto a su emisión, ¿no? Y su planteamiento es utilizar un principio de prudencia, también por el elevado coste reputacional que supone errar en su emisión o en su diseño. Entonces, aquí veremos muchas pruebas pilotos y que no tendrán nada que ver unas con otras. Las opciones de diseño, como decía, son inmensas y cada uno adoptará aquellas que sea mejor para su consumidor, atendiendo a una necesidad de la economía doméstica puramente. Entonces, veremos diversas decisiones finales, tanto en la emisión como en la no emisión de esta moneda, y también entre aquellos que decidan dar ese paso y emitirlas, veremos mucha diferencia en cómo cada uno decide diseñar su moneda. Y Muy bien. muchísimas gracias por su atención y, claro, por la invitación al Congreso. Muy bien, muchas gracias, doña Natalia. Hemos recibido varias preguntas sobre su intervención que paso a transmitirle. Una primera es una pregunta, un par de preguntas que están unidas en una. Nos dicen, ¿cómo puede la educación financiera ayudar al éxito de las monedas soberanas digitales? ¿Y puede suponer un alto nivel de educación financiera un freno a la expansión de este tipo de monedas? La verdad es que no me lo había planteado del todo, si bien me parece un tema muy interesante. Yo creo que para empezar, para su adopción inicial, creo que es crucial la educación financiera y que se entienda qué tipo de dinero se está planteando, sobre todo si se hacen opciones de diseño, que yo creo que será así el caso, algo más enrevesadas o complejas, en el sentido de hacerlo por tramos o poner límites, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se entienda cuál es el objetivo, cuál es la función del dinero que viene a revolucionar y cuál es la utilidad que se puede derivar. Entonces, nada más que para su adopción, yo creo que para que su uso no sea puramente residual, yo creo que es clave y además, claro, yo creo que para cualquier contratación de un medio de pago digital de forma privada también es indispensable saber lo que se está contratando, ¿no? Yo creo que la economía digital se sustenta en la educación financiera del consumidor. Entonces yo creo que aquí es indispensable y yo creo que también por eso hay tantísimas publicaciones y tantísimos eventos promovidos desde el sector público para intentar, antes de establecer una prueba piloto, recibir información del consumidor potencial y también informarle sobre qué es lo que se va a poner a disposición. Entonces yo creo que aquí es importante la educación financiera y en especial la labor de comunicación que se hace desde los bancos centrales. Bien, tenemos otra pregunta del público que nos dice, ¿cómo cree que afecta a las monedas soberanas digitales el aumento, la proliferación de las criptomonedas? Vale, aquí tal vez en la primera, en el esquema que yo presentaba debería haber incluido este caso.
Yo creo que el problema actual de las criptomonedas, y obviamente no he descubierto nada aquí, es la elevada volatilidad que tiene en su precio, ¿no? Ese riesgo de mercado que entraña. Entonces, tienen el aspecto positivo de no ser un deuda de nadie, no es un activo real, pero por otro lado yo creo que su excesiva volatilidad lo hace que no sea un buen medio de pago. Por ejemplo, si ponemos el caso de Bitcoin, tenemos una volatilidad de precio que es tremendísima, si bien es cierto que por ser asimétrica y estar escorada hacia el lado positivo, genera unas expectativas de beneficios y una actividad especuladora. Pero creo que no por ello a día de hoy es una opción pues generalizada o una opción preferible para el público en general como medio de pago, que es lo que viene a ser esta moneda digital pública. Entonces yo creo que lo que veo aquí que sí entra o incluso a competir e incluso creo que es un catalizador a este debate es el caso de las stablecoins y de las propuestas por parte de las Big Tech, ¿no? El caso de la propuesta de Libra de Facebook. Por un lado, porque por ser monedas estables proponen un mecanismo que mejora ese problema de la volatilidad excesiva y por tanto lo hacen más factible para utilizarlo como medio de pago, y por otro porque tienen una base potencial de consumidores que yo creo que es tremendísima, ¿no? El otro día intentaba mirar el número de usuarios de Bitcoin y el número de usuarios potenciales de Libra. No encontraba para Bitcoin una cifra clara porque no es fácil estimar cuántas carteras tiene cada usuario, pero leía diferentes informes y el rango era muy amplio, ¿no? Entre 42 y 100 millones de usuarios. Vamos a poner incluso el doble, 200 millones. El caso de Libra, los consumidores potenciales son 2.700 millones, únicamente la convertibilidad es de usuario de Facebook a Libra. Si encima tenemos en cuenta que entrará gente que no está hoy en día en Facebook a demandar este medio de pago, yo creo que aquí es donde está realmente como el competidor principal, y si esto fuera una carrera por las monedas digitales públicas, no sería, o creo yo que no sería tanto entre jurisdicciones, sino contra el sector privado y en especial contra aquellas que tienen un potencial y el alcance sistémico prácticamente de partida como son estas stablecoins por parte de los gigantes tecnológicos. Entonces, esto es lo que yo sé, la situación que yo veo en la actualidad. Bien, y tenemos otra pregunta también, está efectuada desde el punto de vista de una persona que transmite conocimiento financiero. ¿Qué dos o tres elementos clave podríamos resaltar de las monedas soberanas digitales que se consideran esenciales transmitir a la población en general? Yo creo que es indispensable que se entienda la propuesta de valor que tienen relacionada con el riesgo de crédito. Si nos ponemos en el caso de no utilizamos efectivo, el efectivo no es útil y únicamente utilizamos pagos digitales, la cartera de medios de pago del consumidor ahora mismo sería completamente repleta de riesgo de crédito, y creo que no se acaba de percibir de forma generalizada que el dinero bancario no deja de ser un pagaré, una promesa de pago. Entonces creo que aquí reside lo primero, ¿no? En entender la diferencia y valorar o apreciar de algún modo esa diferencia. Eso por un lado. Y por otro, sobre todo para prevenir estos movimientos abruptos entre depósitos y monedas digitales de los bancos centrales, entender todo ese entramado institucional que hay detrás de los sustitutos monetarios que los hacen asegurados, ¿no? Que no cunda el pánico, por así decirlo, que yo creo que es no sé si una comunicación que hace falta mejorar, porque yo creo que en países como España, a día de hoy, al menos en los años que yo recuerdo, no hemos sufrido la materialización de este riesgo. Entonces, yo diría estos dos aspectos, y también parte de esa comunicación va a depender de cómo se decida diseñar. Sobre todo, yo creo que el reto está si finalmente se diseña a modo de token, es decir, no es una cuenta en un banco, sino una tarjeta a lo mejor recargable o algo similar, no sé, que entienda en sí cómo funciona y las diferencias, delimitar claramente las diferencias con el resto de productos
que tenemos hoy en día disponibles para realizar pagos electrónicos. Yo creo que es eso, ¿no? Esa clasificación que yo he intentado hacer y esa caracterización de los diferentes, pues que realmente se entienda, sobre todo en el caso de los competidores como es la moneda estable, Libra y estas cosas. Bien, y una última ya. Nos preguntan también, en el caso hipotético de que los depositantes decidieran transformar sus depósitos bancarios comerciales a esta moneda soberana digital, si eso ocurriera, ¿cuál sería entonces el papel de la banca comercial en este hipotético escenario? Aquí es clave si si la banca comercial tiene acceso a una fuente de financiación que sea equiparable a la que hoy ofrecen los depósitos. Si tiene acceso o si tiene margen de interés para retener esa migración, que por la pregunta entiendo que estamos desde el punto de partida de que no lo tiene, se basarían en en las alternativas que tenga la banca para mantener esa financiación y por tanto para mantener el balance o el tamaño de su balance. En el peor de los casos, pues como decía, vemos una caída en el tamaño del balance, vemos un desapalancamiento, una disminución y un encarecimiento en la oferta de crédito bancario y por tanto una mayor importancia relativa del mercado de capitales, no solo por la propia demanda de fondos que haría el sector bancario, sino también desde el punto de vista de los consumidores y las empresas que no consigan crédito bancario en las nuevas condiciones y tengan que ir. Y el papel, yo creo que esta dinámica se va a dar y se está dando, y el caso de China yo creo que es muy ilustrativo a estos efectos. Entonces, tal vez el papel de la banca tenga que entrar a competir e incluso nutrirse de estas monedas digitales públicas y centrarse en los servicios de pago. Por ejemplo, una de las características y de las opciones de diseño que se están empujando y se están poniendo muy en valor es que su distribución sea de forma híbrida, es decir, el consumidor tiene estas monedas digitales públicas en una cuenta a título personal, pero esta cuenta no se gestiona por parte del Banco Central, sino que está pues externalizado a la banca comercial. Y aquí estaríamos explotando esa ventaja competitiva que tiene en el front-end este sector y esa interacción con el cliente. Entonces yo creo que aquí podríamos ver que se enfoca aún más la banca en ofrecer soluciones, incluso innovaciones relacionadas con aplicaciones móviles, ¿no? con atención inmediata y otras propuestas de valor no tan relacionadas con la intermediación como tal, sino un poco de acompañar la propia emisión de estas monedas digitales. Yo creo que más o menos puede ir por ahí la situación. Muy bien, pues muchas gracias. No tenemos más preguntas. Gracias por su intervención, doña Natalia. Y hacemos una pausa ahora hasta la segunda sesión del día de hoy, que comenzará a las 11. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego, buenos días. Buenos días.